El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central. El Señor bendiga a todas las personas que nos miran a través de nuestro canal de YouTube. Una vez más agradezco al Señor la oportunidad de llegar ante ustedes y exponer esta palabra que el Señor me entregó. Ha sido de bendición para mi vida. Espero que sea también para la de ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 35. Vamos a leer los versículos 1 al 15 y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Dios dijo a Jacob: sube a Betel y quédate a vivir ahí. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Subamos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Versículo 6. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de un árbol de roble que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bacut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Versículo 11. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus descendientes. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti y a tus descendientes. Y Dios se retiró del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una piedra como monumento en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una ofrenda líquida, la ungió con aceite y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos muchas gracias, Dios, por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos enseñas en tu palabra. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones para aprender de ti y de lo que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este 2024, en la visión que el Señor le entregó a nuestro pastor, es el año del compañerismo. Y de la mano del pastor Fabio hemos recorrido los inicios de la iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos visto cómo la iglesia fue desarrollando compañerismo a partir de una promesa que Jesús les había dado a sus discípulos, que era la venida del Espíritu Santo. Cuando esa promesa fue cumplida, la iglesia comprobó que cuando se estrecha, cuando
nos acercamos más al Señor, cuando se estrecha la relación con Dios, también se estrecha nuestra relación con los hermanos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y se fomenta el compañerismo, porque es el Espíritu Santo de Dios el que fomenta la unidad, como también nos predicó el hermano Alex Camacho. Y el domingo pasado, José Elías nos recordó que para vivir el verdadero compañerismo debemos amarnos los unos a los otros, desde la perspectiva bíblica. Ahora, teniendo claro que Dios mismo es la fuente del compañerismo, les invito a ver en esta mañana cómo un hombre llamado Jacob aprendió a reconocer a Dios como su compañero de viaje, como la persona, por llamarlo persona, que lo había acompañado por donde él había ido, por donde quiera Jacob había pasado. Y Jacob le tenía un nombre, era el Dios de Betel. Y así se llama este mensaje, el Dios de Betel, que al final terminó siendo el Dios de Jacob también. Entonces, a manera de introducción, veamos el contexto de este pasaje que acabamos de leer para ubicarnos y tener claro cómo fue que Jacob llegó a este punto de la historia. Recordemos quién es el Dios de Betel del que nos habla ese pasaje. Y la historia es bien conocida para nosotros. Y la encontramos desde Génesis 25, que no vamos a leer todos esos pasajes. Pero allí está el nacimiento de Jacob y Esaú, que ya todos conocemos. También podemos pasar, si leemos la historia, por la venta que hizo Esaú de su primogenitura por un plato de lentejas, hasta llegar a la forma tramposa en la que Jacob se robó la bendición de su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú. Y esa fue la gota que colmó el vaso, porque Esaú determinó en su corazón que cuando Isaac muriera, él iba a matar a su hermano Jacob. Y como Rebeca había colaborado en ese entramado de engaño, él ya no quería una tragedia más en medio de su familia, entonces decidió recomendarle a Isaac y a Jacob que se fuera a vivir a Padán Aram, donde vivía su hermano Labán. Entonces Isaac bendijo a Jacob y lo enviaron a Padán Aram, a casa de su tío materno. Entonces nos encontramos a Jacob allá en Génesis 28, en su primer día de viaje. Al final del día, Jacob tomó una piedra para colocarla como cabecera y se acostó a dormir. Entre otras cosas, yo nunca he entendido cómo una piedra puede servir de cabecera para dormir, pero así fue. Y entonces comenzó a soñar, un sueño que todos recordamos, ¿verdad? Con una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y los ángeles subían y bajaban. Y en lo alto de la escalera se encontraba el Señor. Y allí el Señor le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Y ojo con este versículo. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Eso está en Génesis 28, versículos 13 al 15. Y eso allí es importante, porque ese fue el momento justo en el cual comenzó una historia de compañerismo entre Jacob y Dios. Aunque fue de manera unilateral, porque fue Dios quien le dijo: voy a ir contigo, te voy a acompañar por donde quiera que vayas, te llevaré y te traeré de regreso. Es una promesa unilateral del Señor. ¿Y saben qué? Jacob ese día estaba en el peor día de su vida. Era condenado a muerte prácticamente por la fechoría que había hecho.
pero allí es donde Dios le aparece. ¿Eso es extraño? No, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque a todos se nos ha aparecido el Señor en el peor día de nuestras vidas, cuando nadie daba 5 centavos por nosotros, cuando estábamos tirados y abandonados, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y de allí, de ese lugar, nos rescató el Señor, nos dio vida, nos resucitó con Cristo y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Maravilloso eso. A todos se nos ha aparecido el Señor en el peor día de nuestras vidas, en el peor momento de nuestras vidas. Pero volviendo a Génesis 28, dice el versículo 16, que al despertar Jacob de su sueño pensó, sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Por la mañana, Jacob tomó la piedra que había colocado como cabecera y la erigió como un monumento recordatorio. La ungió con aceite y llamó al lugar Betel, que significa casa de Dios. Pero antes de irse de Betel, él hizo un voto al Señor, una promesa al Dios de Betel. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Y esto también es importante, esto que acabo de leer. Jacob prometió que si Dios lo acompañaba, si Dios lo llevaba, lo traía, le proveía de lo básico para vivir, esa piedra que él estaba colocando allí sería una señal de que ese sitio se iba a convertir en un lugar de adoración. Se convertiría en la casa de Dios, del Dios de Betel, un lugar de adoración. Jacob estuvo, como sabemos, 20 años en Padán Aram. Allá se casó, formó una familia con 2 esposas, 2 siervas, 11 hijos le nacieron allá. Pero cuando ya no soportó más las jugarretas y las tretas de su tío suegro Labán, decidió regresar. El Señor había cumplido su promesa de acompañar a Jacob todo el tiempo. Por eso fue Dios mismo quien le dio la orden de volver. Y eso lo encontramos en Génesis 31. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel. Miren lo importante. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra como monumento y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tus parientes. Y Jacob volvió, como sabemos, y se reconcilió con Esaú, y luego de eso se estableció en un lugar llamado Siquem. En Génesis 33, versículos 18 al 20, nos encontramos que Jacob hasta compró una parcela en Siquem, y allí construyó un altar a Dios, y llamó a ese altar El Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Y el Dios de Betel, el Dios al que él le había prometido, que si lo llevaba y lo traía, iba a convertir ese lugar en un lugar de adoración. El Dios que lo había acompañado, que había sido su compañero esos 20 años. ¿Había olvidado Jacob ir a adorar a Betel como había prometido? Entonces el Señor permitió un episodio dolorosísimo para la familia. Dina, la hija de Jacob, fue violada por Siquem, hijo de Amor, gobernante de esa ciudad. Y los hijos de Jacob no soportaron la afrenta e hicieron una venganza, tomaron venganza e hicieron una matanza entre los habitantes de Siquem. Eso está en Génesis 34. Y ese fue el momento en el cual Dios le ordenó a Jacob salir de Siquem, para ir a Betel. Entonces Jacob regresó a Betel, al lugar donde Dios se le apareció por primera vez. Y cuando Jacob regresó al Dios de Betel,
Miren lo que sucedió. Se consagró para él. Adoró al Dios que lo había acompañado esos 20 años, que lo había bendecido. Y recibió una ratificación del pacto con él, con el Dios de Betel. Eventualmente, todos tenemos que regresar a la casa de Dios de Betel. El Dios que nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al Dios que nos levantó, al Dios que nos ha acompañado en todo nuestro caminar por la vida, que nos ha sostenido. Lo que pasa es que a veces se nos olvidan las cosas. Y a veces hasta le damos la espalda a Dios. Se nos olvida de dónde nos sacó y por dónde nos ha traído. A veces no sentimos que el Señor nos está acompañando en los peores momentos de nuestra vida, pero Él nunca se ha quitado de allí. Pero a nosotros nos parece, ¿verdad?, que Él no está allí. Y por eso se hace necesario regresar al Dios de Betel, porque ese es nuestro compañero de viaje, es nuestra compañía. Pero regresar al Dios de Betel implica 3 acciones bien puntuales: consagración, adoración y renovación. Jacob sabía lo que tenía que hacer para regresar al Dios de Betel. Por eso, la primera de esas acciones fue la consagración. Regresar a Betel implicaba consagración, porque era un momento histórico y solemne. Dios dijo a Jacob: sube a Betel y quédate a vivir ahí. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. No era cualquier cosa para Jacob regresar al lugar donde Dios se le había revelado por primera vez. Eso revestía recuerdos, pero también revestía solemnidad. Se trataba de presentarse delante del Dios que lo había acompañado 20 años, que lo había bendecido, el Dios que le había salido al encuentro en el peor momento de su vida, cuando él se estaba yendo de su casa, estaba dejando atrás a sus padres, estaba dejando atrás lo conocido y se iba a aventurar a un mundo que él no conocía y su vida estaba corriendo peligro. Pero en esta oportunidad, en el regreso a Betel, no se trataba de Jacob solo. Versículo 2, parte A. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban. La primera vez que pasó por Betel, Jacob iba huyendo, iba solo. Y ahora tenía una familia, como hemos dicho, 2 esposas, 2 concubinas, 11 hijos. Y otras personas más que lo acompañaban entre sirvientes y personas que se iban pegando a las caravanas de nómadas que circulaban por allí en esa tierra. Entonces Jacob asumió muy bien su papel de patriarca, su papel de líder de su familia y ordenó una limpieza espiritual. Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Deshacerse de los dioses extraños era quitar de en medio todos los dioses que no eran el Dios de Betel. Jacob venía de vivir 20 años en Padán Aram. El tío suegro de Jacob, Labán, sí conocía al Dios de Abraham, sí conocía al Dios de Isaac, claro que sí, pero tenía además otros dioses. Era una tierra donde se podía conocer a Jehová Dios, pero también habían otros dioses. Y podemos recordar que cuando Jacob huyó de allá, de Padán Aram, de Labán, Labán lo persiguió. Y lo primero que le dijo fue acusarlo de haberse robado sus dioses. En realidad Jacob no sabía nada de eso. Había sido Raquel, porque conocemos la historia. Y Raquel hábilmente escondió los dioses, sentándose sobre ellos y diciéndole a su papá que no se podía parar porque estaba con la costumbre de las mujeres, con la menstruación, en nuestros términos que conocemos actualmente. Y logró llevarse esos dioses. Esos dioses los cargaba Raquel. Y como Raquel, muy seguramente otras personas también llevaban dioses extraños. Pero Jacob también les pidió una limpieza física. Purifíquense y cámbiense de ropa. Es lo que conocemos como una limpieza ceremonial, que en realidad debía ser
la parte exterior de una condición interior, de una condición del corazón. Purificarse era bañarse, lavarse el cuerpo, y no solamente lavar el cuerpo, era también lavar los vestidos, cambiar los vestidos que estaban sucios y colocarse vestidos limpios. Y miren que esa idea se mantiene a lo largo de toda la Biblia. Por eso el apóstol Pablo, allá en Efesios 4, versículo 22, dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Y en el 24 allí mismo dice: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Es una idea que está a lo largo de toda la Biblia. Y ahora Jacob, volviendo al pasaje de Jacob, mencionó el propósito del viaje, porque no era cualquier viaje. Subamos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Había sido un compañero de viaje. Iban a construir un altar para el Dios que le había salido al encuentro, como he dicho, en el peor día de su vida. Y además era el Dios que se había convertido en su compañía a lo largo de este tiempo. De pronto Jacob no se había dado cuenta, pero Dios había estado con él allí como lo había prometido. ¿Recuerdan el pasaje que leímos allá en Betel la primera vez? El Señor le había prometido a Jacob estar con él donde quiera que él fuera. Y esta ocasión de regreso a Betel era solemne, exigía consagración. Y como respuesta, todo el grupo que acompañaba a Jacob entregaron toda una variedad de dioses. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. ¿Qué eran todos esos dioses? Como hemos dicho, figuras grandes como las que escondió Raquel debajo de ella, que había hurtado a su padre, o representaciones pequeñas que se acostumbraban a colgar como aretes en las orejas, en la nariz, y a veces se cargaban también en pulseras, como hoy en día igual también se hace, se cuelgan medallitas, cositas en cadenas, en pulseras, en las orejas, de la misma manera. Y todo eso se lo entregaron a Jacob como muestra de consagración al Dios de Betel. Y todos esos dioses extraños fueron sepultados. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Los árboles grandes eran lugares usados para sepultura. Entonces esos dioses fueron sepultados, enterrados, como si estuvieran muertos. Realmente eran dioses falsos, no eran el Dios verdadero. Eran dioses muertos, no tenían vida. Y ellos hicieron, Jacob hace eso para presentarse delante del Dios vivo, del Dios de Betel, porque consagración es desechar todo lo que está ocupando el lugar de Dios, todos otros dioses que no merecen adoración. La primera vez que Jacob pasó por Betel, iba solo, iba huyendo, pero esta vez no iban huyendo. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Tenían razones para salir huyendo, pero por primera vez Jacob no iba huyendo. La primera vez que él pasa por Betel, él iba huyendo. Cuando salió de Padán Aram, salió huyendo. Pero esta vez, extrañamente, Jacob no iba huyendo, aun cuando tenía razones por lo que acababa de pasar, por lo que habían hecho sus hijos, Simeón y Leví, especialmente por causa de Dina. Pero es que huir no era la motivación del viaje. La motivación del viaje era ir a Betel, a la casa de Dios, al Dios de Betel. Y por eso el terror de Dios cayó sobre todas las ciudades y nadie persiguió a Jacob y a su familia. Una vez más, el Dios de Betel cumplía su promesa para Jacob de acompañarlo donde quiera que él fuera, ser la compañía de Jacob.
Y al igual que Jacob, nosotros tendemos a olvidar de dónde nos sacó el Señor y todas las bendiciones que nos ha regalado. A veces comenzamos a reclamarle cosas, una cosa, otra, todo lo que se nos viene a la cabeza por las situaciones que vivimos, que son reales, y nos desesperamos con algunas cosas. No podemos decir mentiras, ¿verdad? Pero dejamos de ver al Señor como nuestra compañía. Dejamos de sentir su presencia, dejamos de agradecerle porque Él está a nuestro lado, lo ha prometido, no se va a ir, no nos va a dejar, no nos va a abandonar, como dice Él en su palabra. Entonces tomamos decisiones propias, nuestras, de nuestra voluntad, creyendo que el Señor no nos está acompañando y no está dirigiendo nuestro viaje, nuestro día. Entonces el Señor permite cualquier cosa para obligarnos a volver a Él, al Dios de Betel. Entonces descubrimos que periódicamente debemos renovar la consagración al Señor, al Dios de Betel, al Dios que nos rescató, al Dios que nos sacó de un lugar donde nadie daba 5 centavos por nosotros. Entonces tenemos que deshacernos de los dioses que hemos ido formando y permitiendo en nuestra vida. Dioses modernos, el trabajo, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, la empresa. ¿Cierto? Dioses modernos. Bueno, las redes sociales que nos quitan tiempo, el celular en el que nos entretenemos, otro tipo de diversiones a las cuales le dedicamos a veces mucho más tiempo que a la oración, que a la lectura de la palabra, y por las cuales a veces tenemos hasta la excusa de no ir a la casa del Señor. Pero Dios es un Dios celoso, Él nos anhela, Él siempre ha estado a nuestro lado y siempre va a permitir algo que nos haga volvernos a Él y renovar la consagración al Dios que ha sido nuestro compañero de viaje. La segunda acción que tomó Jacob al regresar al Dios de Betel fue la adoración. Jacob con su familia y su séquito de acompañantes llegaron a Betel. Tenían como propósito adorar al Dios de Betel porque así lo había dicho Dios. Y lo primero que encontramos es que fue una adoración colectiva. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. No era Jacob solo. Jacob era el sacerdote de su casa y dio el ejemplo a todos los que iban con él para que los demás lo siguieran. Eso fue un verdadero ejemplo de sacerdocio. Y finalmente llegaron a Luz o Betel, como sería conocida luego esa ciudad para siempre. Y allí Jacob erigió un altar. En un altar ocurren varias cosas. Lo primero que ocurre en un altar es que mediante los sacrificios, pues eso ocurría en el Antiguo Testamento, pero sigue siendo el mismo concepto de altar hasta Cristo, que fue ofrecido en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Pero en un altar el hombre pide perdón a Dios por sus pecados y se reconcilia con Dios. Lo segundo que ocurre en un altar es que el hombre se encuentra allí con Dios. Allí el hombre adora a Dios. En un altar el hombre le da el reconocimiento que Dios se merece, el reconocimiento que corresponde a Dios. Entonces, en razón de lo que ocurre sobre un altar, esas dos cosas que acabo de mencionar, nosotros podemos concluir que el altar revela a qué o a quién se adora. Y Jacob, junto con su familia, en ese momento estaba adorando al Dios de Betel. Por eso se habían deshecho de los dioses extraños en todas las presentaciones. Y por eso se habían consagrado para él, para luego adorar al Dios que lo había bendecido en todo el transcurso de su vida, el Dios que le había salido al encuentro y lo había acompañado por todos esos 20 años. Y en ese momento Jacob oficializa el cambio de nombre de ese lugar y le da un nuevo nombre. Y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. El Betel significa el Dios de Betel.
Miren cómo Betel cambió la vida de Jacob para siempre. Y aquí quiero regalarles algo bien hermoso que me encontré. En plena pandemia yo recibí un regalo de una persona a quien conozco hace muchos años y a quien quiero mucho. Y ese regalo me llegó del exterior. Es una Biblia hebreo-español versión, estoy leyendo textualmente como dice la Biblia, versión conforme a la tradición judía. Y quiero compartirles el versículo 7 de Génesis 35 como está en esa versión. Dice, levantó allí un altar y llamó al lugar Dios de Betel. Es decir, el santo bendito es Él, está en Betel. Lo repito, me impresionó esa frase, me impactó. El santo bendito es Él, está en Betel. Esa frase me parece de una adoración auténtica, de corazón. Eso salió del corazón de Jacob, esas palabras. Miren que esta es la perspectiva judía de este versículo. Y esa frase, como adoración, merece ser repetida por nosotros hoy. Porque el lugar donde tú estás, en ese lugar está el Señor. Aquí donde yo estoy está el Señor. Y merece nuestra adoración. Yo te invito que inclines tu rostro allí donde estás y repitas conmigo esta frase. El santo bendito es Él, está en Betel. El santo bendito es Él y está en este lugar donde yo estoy en este momento. Adoramos el nombre del Señor. Pero Betel, a la par de ser un lugar de adoración, también se convirtió en un lugar de muerte. Versículo 8. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de un árbol de roble que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bacut, encina del llanto. Betel se convirtió en un lugar de muerte, porque allí murió quien había sido la nodriza de Rebeca, madre de Jacob. No sabemos en qué punto, porque la historia bíblica no nos lo dice. Ella se unió a la caravana de Jacob, probablemente cuando Jacob regresó de Padán Aram, y ella debía ser para Jacob como una abuelita, porque había sido la nodriza de su mamá. Y allí murió Débora, y él la sepultó al pie de un árbol, igual que sepultó a los dioses, pero esos dioses los había sepultado allá en Siquén. Ahora estamos en Betel, y eso nos convierte a Betel en un lugar de muerte. A veces creemos equivocadamente que el altar es el espacio físico que está en los templos y que llamamos altar. Sí, es un altar, y sí es un espacio para respetar, merece respeto, merece que nos acerquemos a ese lugar de manera reverencial. Pero un altar está donde quiera tú adoras al Señor. En tu casa debes tener un altar. En tu corazón debe haber un altar para el Señor. Un altar es un lugar de adoración, pero más que un lugar físico, es un espacio, es un lugar espiritual. Si Betel es el lugar donde debemos regresar periódicamente, el altar es un lugar donde debemos ir todos los días, porque nuestra vida necesita reconocer a diario al Dios de Betel, al Dios que nos sacó de allá, de aquel lugar donde estábamos muertos en delitos y pecados, y nos ha traído a lo largo de toda nuestra vida, ha sido nuestro compañero de viaje, donde quiera que hemos ido. Necesitamos colocar todos los días nuestra vida en sacrificio vivo delante del altar del Señor, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros sabemos que ya Cristo fue sacrificado por nuestros pecados. No necesitamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio físico.
por pecados, para perdón de pecados. Pero Pablo sí dice que en adoración espiritual debemos presentarnos delante del altar del Señor como un sacrificio vivo. Porque en el altar deben morir algunas cosas que nos han venido acompañando a lo largo de nuestra vida y que a lo mejor el Señor nos está diciendo ya no hacen parte de tu vida, ya déjalo atrás, ya yo no quiero eso para ti. De pronto eso fue bendición en una época, pero ya no. En el altar deben morir algunas cosas que nos duele dejar. Produce llanto. Por eso Jacob le puso nombre, Elón Bakut, la encina del llanto. Les dolió mucho la muerte de Débora. En el altar deben morir algunas cosas que nos duele mucho dejar atrás, pero que el Señor quiere que dejemos atrás. Ahora no se trata de ídolos paganos, no se trata de cosas que hemos puesto en el lugar de Dios. Se trata de cosas que a veces han sido bendición, pero que ya dejaron de serlo. Ya no corresponden a esta época, a este momento actual de nuestras vidas. Y el Señor las hace morir. Y a veces nos resistimos a que se mueran. En el altar debe suceder eso, porque la adoración es un ejercicio espiritual. Nuestra vida toda debe adorar al Dios de Betel, al Dios que ha sido nuestro compañero de viaje a lo largo de toda la vida. La tercera acción que ocurrió cuando Jacob regresó al Dios de Betel fue la renovación. Cuando Jacob regresó allí al lugar donde Dios se le había aparecido por primera vez y adoró como Dios le había dicho que lo hiciera, entonces Dios le recordó el episodio de Peniel. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. En Betel, Dios le recordó a Jacob un episodio que está narrado en Génesis capítulo 32, cuando Jacob luchó con un ángel toda la noche hasta el amanecer. Y al amanecer, el ángel le pregunta cómo es tu nombre. Y Jacob tuvo que admitir: yo me llamo el engañador. Yo me llamo el suplantador. Entonces el Señor le cambió de nombre y le dijo: te vas a llamar Israel. Y aquí en Betel, el Señor lo que hace es ratificarle el nombre, el cambio de nombre a Jacob. El Dios de Betel renovó la decisión que tenía de cambiar el nombre de Jacob, engañador, suplantador, a Israel, el que lucha con Dios. Esta renovación significaba que ahora Israel debía vivir de acuerdo con su nuevo nombre, con su nueva identidad. Igual que tenemos que hacer nosotros en Cristo, con una nueva identidad que tenemos en Él. Pero el nombre no fue lo único renovado allí en Betel, porque también tenemos un pacto renovado. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus descendientes. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tus descendientes. Y Dios se retiró del lugar donde había hablado con Jacob. Es que ya Dios le había dicho lo mismo hacía 20 años. ¿Recuerdan el pasaje que leímos allí en Génesis 28? Con una pequeña diferencia. En aquella oportunidad, la primera vez del paso de Jacob por Betel, Jacob había dicho: si Dios me acompaña, si Dios va conmigo, si me bendice, si me provee de lo necesario, si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. 20 años atrás, Dios que se le había aparecido allí en Betel no era su Dios. Era el Dios de mi abuelo Abraham, de mi padre Isaac, pero no era mi Dios. Pero ahora en el regreso, ahora que Jacob regresó al Dios de Betel, 20 años después, el Dios que había sido el compañero de Jacob durante esos 20 años en Padán Aram, el Dios que lo había guardado, el Dios que lo había bendecido, el Dios que lo había hecho regresar, el Dios que había cumplido sus promesas para él, de llevarlo, traerlo, acompañarlo, porque Dios siempre cumple sus promesas. Ese Dios
era el que estaba recibiendo adoración ahora, al cual Jacob le había edificado un altar allí en Betel. Ahora el Dios de Betel sí era su Dios. 20 años después, el Dios de Betel era el Dios de Jacob. Y esa es la razón por la cual el Señor renueva el pacto que había hecho en cabeza de Abraham y que había ratificado a Isaac. Ahora ese pacto es de Jacob, y no solo de Jacob, también es de sus descendientes. Cuando volvemos al Dios de Jacob, al Dios de Betel, perdón, cuando nosotros nos volvemos al Dios que nos llamó, al Dios que ha sido nuestra bendición, no solamente es nuestro Dios, también es el Dios para nuestros descendientes, porque esa es la promesa del Señor. Allí están tus hijos, allí están tus nietos, allí están tus bisnietos, tus tataranietos, toda tu descendencia. Hay que reclamar la descendencia para el Señor. Pero Dios no fue el único que ejecutó acciones de renovación. Jacob hizo lo propio con un monumento conmemorativo. Jacob erigió una piedra como monumento en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una ofrenda líquida, la ungió con aceite y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Igual que la primera vez, Jacob tomó una piedra y ahora no solamente derramó aceite sobre ella, sino que derramó una ofrenda líquida. Libación, dicen otras traducciones, delante del Señor. Libación es una ofrenda líquida de vino, ratificando el nombre del lugar, que ahora se llamaría definitivamente Betel, casa de Dios. El santo bendito es Él, está en Betel y está donde quiera tú hagas un altar para el Señor de adoración. Betel es la segunda ciudad más mencionada en el Antiguo Testamento después de Jerusalén. Betel se convirtió en un centro de adoración. En Betel, el Señor renovó el pacto para Jacob, porque ahora el Dios de Betel era el Dios de Jacob. Y no solamente para Jacob, como hemos dicho, sino para su descendencia. Pero miren lo que dice la Biblia en Hebreos 9:15. Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. En Cristo el Señor nos ha dado promesas. En Cristo nuestra descendencia tiene promesas. En Cristo el Señor cumple. Cristo le había prometido a los discípulos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió en forma de fuego sobre los que estaban presentes en ese lugar. Y es una promesa cumplida. Esa promesa es nuestra. El Espíritu Santo de Dios va con nosotros, vive en nosotros donde quiera que vamos. El Señor estará siempre allí porque esa es su promesa para nosotros. Porque Cristo hizo un nuevo pacto para nosotros. Y ese pacto nos da una herencia con Él. Tenemos un lugar de habitación en los lugares celestiales con Cristo en la Nueva Jerusalén. Tenemos un lugar que Él fue a preparar allá para nosotros, para cuando Él regrese y nos lleve a vivir con Él por la eternidad. Por eso, mis hermanos, nos corresponde a nosotros volvernos al Dios de Betel, al Dios que ha sido nuestro compañero de viaje, al Dios que nos enseña compañerismo, porque Él con su ejemplo nos los está enseñando. Él con su ejemplo de acompañarnos donde quiera tú has ido. Él es ejemplo de compañerismo para nosotros. Y en Él somos capaces de estrechar los lazos de compañerismo con nuestros hermanos. Fuera de Él no lo podemos hacer. Quiero decirte que el Dios de Betel está en el lugar donde tú estás y está aquí conmigo en este lugar. Y Él está esperando que nos volvamos a Él en consagración, en adoración, en renovación. Quiero que inclines tu rostro allí donde estás, porque es tiempo de recordar el Dios que se te reveló un día, el Dios que te encontró en el peor día de tu vida, el Dios que se te apareció cuando estabas en los momentos más difíciles y complicados de tu vida y te sacó de allí, te ayudó, te levantó, te ha dado salvación, vida eterna, perdonó tus pecados. Ese día
Cuando tú no encontrabas ayuda en ninguna parte, el Señor te salió al encuentro. Él es el Dios de Betel. Y ese Dios ha sido tu compañero de viaje, así tú no lo hayas sentido en algunos momentos de la vida. ¿Sabes por qué? Porque Él cumple sus promesas. Y Él ha prometido no dejarnos y no abandonarnos. Aunque algunas veces le damos la espalda porque creemos que Él no va con nosotros. Pero el Dios de Betel ha estado allí con cada uno de nosotros por donde quiera hemos transitado y nos ha bendecido. Por eso, mi hermano, hoy te invito a consagrarte de nuevo para Él. Saca de tu vida todo aquello que has ido permitiendo que se constituya en un Dios extraño. Yo no sé qué cosas son. De pronto tu trabajo, como he dicho, de pronto alguna entretención, algunos tus planes, tu empresa, todo lo que esté ocupando el lugar que le corresponde al Señor, lo que te sirve como excusa para no orar, para no leer la Biblia, para no ir a la iglesia. Sepulta todos esos dioses, porque esos dioses deben quedarse atrás. Y purifícate. Lava tus vestidos en la sangre de Cristo Jesús. Cambia tus vestidos, pon los vestidos que el Señor ha comprado para ti. El nuevo vestido que Cristo tiene para cada uno de nosotros para presentarnos delante del Dios de Betel. Hoy es día de renovar la consagración al Dios que nos llamó un día y que nos ha acompañado por todo este tiempo. Y después de renovar la consagración al Dios de Betel, entonces adóralo. Dispón tu corazón para adorar. Levanta un momento de adoración allí donde estás. El santo bendito es Él, está en Betel. El santo bendito es Él, está en el lugar donde tú estás, está en este lugar, está donde quiera se levante un altar de adoración para Él. Y recuerda que hay cosas que el Señor quiere sacar de tu vida que deben morir allí en ese altar de adoración. Hay cosas que ya no corresponden a tu vida. Hay cosas que son del pasado y que ya el Señor te las ha quitado, pero te sigues aferrando a ellas. ¿Te produce dolor? Claro que hay que llorarlas. El Bakut, encina del llanto, claro que sí. Pero suelta esas cosas, ya déjalas ir, corresponden a tu pasado. Eso también es adoración, dejar delante del Señor todas esas cosas que ya no hacen parte de nuestras vidas. Pero también es tiempo de renovación. Es tiempo de aceptar el cambio de nombre. Es tiempo de aceptar el llamado. El Señor está llamando a su obra evangelistas, misioneros, líderes de alabanza, ministros de alabanza, pastores, consejeros. Acepta el nuevo nombre que el Señor te está dando. De pronto ese llamado que lo tienes allí, sabes que el Señor te lo está haciendo, pero no lo has querido aceptar. Sabes que el Señor hoy está renovando pactos con cada uno de sus hijos. Hoy el Señor renueva promesas de bendición. Hoy el Señor renueva promesas de bendición para tu descendencia. Preséntalos a todos delante del Señor. Hoy el Señor, mediante su Espíritu Santo, se está derramando sobre las vidas de su pueblo, sobre cada uno de sus hijos. Y Jacob erigió una piedra como señal conmemorativa en Betel. Señalaba un lugar de adoración. Tú escoge un lugar de adoración en tu casa y tenlo allí. No es un lugar para convertirlo en una cosa de adoración idolátrica, no, pero es un lugar donde te encuentras con el Señor, donde tienes un altar de adoración. Escoge ese lugar y pon allí una señal conmemorativa. No te estoy diciendo que coloques una piedra. Escoge un lugar solamente y adora al Señor allí todos los días. Adóralo en un lugar de adoración, porque allí donde está el Señor es el santo bendito, es Él. Está en Betel, está en ese lugar de adoración que dediques para Él. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos, Señor, todas estas oraciones que han sido hechas en tu presencia. Toda la adoración, toda la honra, toda la gloria sea para ti. Escucha, Señor, a tu pueblo, cómo se consagran de nuevo para ti. Algunos que se habían olvidado, Señor, de ti, que te habían dado la espalda, pero que en el día de hoy están reconociendo
que tú has sido su compañero de viaje, que tú has sido su compañía, que tú has bendecido sus vidas, Señor. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos y te damos gracias por el nuevo pacto que has hecho en Cristo para nosotros. Te damos muchas gracias, Dios. Te adoramos, adoramos al Dios de Betel. El Señor te bendiga, iglesia. El Señor te bendiga.